Y vamos a salir a dar un posicionamiento. ¿Qué van a abordar? Bueno, ya la comisión ya sesionó, fue pública la sesión y vamos a reunirnos. Son nada más dos Los temas. diputados federales, sí, así lo pusieron a consideración ¿Puede decirnos? y pues es público, ya está. Oiga, Y diputado, yo quiero preguntarle outsourcing, sobre esta revocación de declaraciones que mandato. hiciera usted el pasado martes, Sí, en el sentido de que el senador Monreal era el responsable de que se hayan roto los acuerdos. ¿Sigue manteniendo usted esa postura? lo dicho está y yo siempre he sostenido lo que digo, pero hay otro escenario hoy. ¿Cuál es? Debemos de reconocerlo. Ya hubo una sesión de la primera comisión Ajá, pero se de deja, gobernación, puntos constitucionales y justicia. se deja Entonces, fuera el tema de los desafueros. bueno, pues es un asunto que vamos a debatir. ¿Está conforme usted con el Yo, dictamen? yo no quiero adelantar vísperas, no quiero adelantar argumentos, porque de la comisión al pleno hay todavía un trámite, O un sea, curso, existe- un curso. Pero ¿Existe ya la dictamen. posibilidad de que sí se desaforen a estos dos Ah, legisladores? no, yo voy a seguir insistiendo en eso. Oiga, ¿quién interrumpe? Yo voy a seguir insistiendo, no nada más yo, No, sí, todo. nuestros compañeros diputados federales. Es un tema prioritario para nosotros. Estamos haciendo historia en la Cámara de Diputados, no solamente con estos dos desafueros, hay precedentes. Nosotros no titubeamos, no nos ha temblado la mano para actuar en consecuencia por la procuración y la impartición de justicia. Oiga, diputado, pero el entonces, dictamen ya aprobado ahorita en la comisión, nada más trae dos temas, el outsourcing y los dos nombramientos de Hacienda. por eso es que Pública, tenemos ¿cómo van a que subir el otro tenemos del que desafuero? ¿Cómo van a fundar, hacer? argumentar y para eso es el pleno. Oiga, Yo diputado, les invito a que así con ese interés tan importante que tienen ustedes con un servidor, estén atentos, porque va a estar bien el debate. ¿Va a haber sorpresas entonces o no? Pues puede ser. Oiga, diputado, ¿quién es Mm. el legislador que que obstruye la aplicación de la justicia en el caso de los desafueros? ¿Quién es? Bueno, yo lo que considero es de que es la derecha, no legisladores en lo particular. Es todo un entramado, un acuerdo oscuro, mezquino, que impide que la Cámara de Diputados asuma estas responsabilidades. Van a salir a flote aquí, hoy. Oiga, Entonces, estén muy atentos. pero el senador Yo Monreal no quiero se hacer una declaración que al rato vaya a predisponer a un adversario político, ¿sí?, que me vaya a mí a refutar lo que yo le voy a argumentar en tribuna, porque yo me voy a sostener Va a dar en, nombres. en todo lo que he defendido. Yo soy un abogado, fui presidente del Colegio de Abogados 2 veces de la capital de mi estado, Chilpancingo, y siempre llevamos décadas luchando por el acceso a la justicia, y esta no va a ser la excepción, ¿sí? Pero vamos a argumentar. Yo les pido respeto a nuestro trabajo legislativo, institucional, siempre lo han tenido y se los reconozco, pero vamos a ir a la tribuna. Yo voy a ser uno de los oradores que va a intervenir por parte del grupo parlamentario de Morena, y créanme que van a quedar plenamente satisfechos de la explicación del debate que voy a dar. Porque si algo nos va a distinguir siempre es la congruencia. Eso sí, no vamos a dejar trozos de dignidad en el camino, en nuestro trabajo legislativo. Diputado, Sí, señor. solamente un día el periodo. Así viene, así se acordó. Solo un día, el 30. Mañana nada más. Mañana, para ser precisos. ¿Para ambas cámaras o nada más para...? Para ambas cámaras. Sí, así viene diseñado. Ahora habrá que pasar el trámite en el pleno. Vamos a ver. ¿Usted va a dar la pelea ahí en tribuna para que haya el desafuero a los dos diputados? Me reservo para argumentar. Pero Sí. digo, va a dar la pelea ahí. Yo estoy dando la pelea desde hace mucho Pero en este caso... y quiero que se incluyan estos asuntos en un segundo, en un tercer periodo, pero que no se nos vayan, que no la libren quienes están señalados. Queda un mes nada más. Sí, a la por eso. puerta.
¿Ya? Y luego... Ya. Y luego yo que no me reelegí porque soy maderista. Ya vi suficiente. Pronto 8, pronto 9. Para la Costa Chica de Guerrero. Gracias. Sí, señor, gracias por su atención.